Ha sido un día largo, Fabricio, pero por fin es oficial, eres el siguiente retador al peso completo del UFC, el titular en UFC 180 contra Caín Velázquez y por tercera vez estarás en Ultimate Fighter, ahora en la primera edición de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esta última semana y poco después de vencer a Travis Brown a hoy el anuncio de todo? Sí, de verdad que no te puedo decir otra cosa, que estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi vida. Acabo de hacer una gran pelea contra Travis Brown. Yo creo que pude demostrar al mundo que realmente soy un luchador completo, ¿no? Porque la especialidad de él era el Muay Thai, es Muay Thai, ¿no? Entonces le pude enseñar que yo también tengo Muay Thai muy bien. Y ahora, una semana después, descansé un poquito con mi familia, me fui a Santa Bárbara, a un resort, ¿no? Y estuve descansando un poquillo, como solo 3 días, y ya vine para acá, para México, para poder hacer el anuncio, ¿no? De Ultimate Fighter contra Caín, y además la pelea el 15 de noviembre. Entonces, no te puedo decir otra cosa, que estoy muy contento, claro que sí. Lo hablamos, lo tocamos un poco en Orlando. Dentro de tu carrera como deportista profesional en el grappling, en el jiu-jitsu, siempre has tenido oro, siempre has logrado ganarlo. Lo único que falta en tu carrera es el oro en el MMA. ¿Qué se siente el por fin tener esta oportunidad después de 2, 3 veces que parecía que esta pelea contra Cain se iba a hacer y el por fin tenerla confirmada? Sí, ahora que está confirmada, seguramente me da muchas ganas de poder pelear contra él y muchas ganas de entrenar, porque yo sé que entrené muchísimo contra para Travis Brown, ¿no? Entrené bastante, porque yo sabía que era el pasaporte, ¿no? De la pelea contra Caín. Entonces yo sé que esa pelea es más importante todavía y poder entrenar ahí el doble que entrené para llegar ahí contra Caín como 100%, ¿no? Que quiero llegar ahí con el cardio, con la técnica, porque yo sé que va a ser una pelea muy difícil, porque Caín es el mejor del mundo y una pelea muy difícil, claro que sí. Un problema muy importante es la altura de la Ciudad de Esto es. México. Son más de 2.500 metros, son 8.000 pies. ¿Tienes algún tipo de entrenamiento especial planeado en altura? Sí, ya voy a empezar ahora, ya cuando empiece las grabaciones en Vegas, voy a empezar a hacer esto como en el gimnasio de Vanderlei Silva tiene una cabina que simula la altitud. Entonces ya voy a empezar desde ahí ya a hacerlo. Y claro que no sé si vengo a México un mes y medio antes de la pelea para poder acostumbrarme, ¿no? Que me dijeron, mucha gente me dijo que hay lugares que los boxeadores van a unos pueblos pequeños, pero con más altitud, ¿no? Entonces yo creo que voy a formarme con Mario Delgado, que es de aquí, que es amigo mío, y me va a ayudar con esto para que pueda estar ahí. Y lo que no puede faltar es la resistencia, ¿no? Quiero estar 100% con la resistencia para poder hacer una gran pelea. Vas a ser el malo en México, pero te toca pelear en una región que has trabajado Como el mucho. malo. Pues estás en México, estás en la casa de Caín, será complicado, pero es una región que has trabajado mucho. Ha sido una cara muy pública para el UFC en Latinoamérica desde el lanzamiento del UFC Network. ¿Te da gusto que esta pelea se pueda lograr en México? Sí, claro que me gustaría que si fuera en Brasil, me gustaría, claro que sí, mi ciudad además, en Porto Alegre, me va a gustar también, pero creo que la gente me conoce ya por, como tú has dicho, ¿no? De UFC Network, en la tele, siempre cuando puedo interactuar con la gente por mi fanpage, por Twitter, siempre, claro que son muchos mensajes, es difícil responder a todos, ¿no? Pero siempre cuando puedo respondo y yo creo que habrá algunos seguidores, solo que la gente me respete, no me hace como abuchear o algo así, ya estoy contento. Entonces le pido a todos, no me abucheen. Ya tienes listo tu equipo de entrenadores para el Ultimate Fighter. Es la tercera que vas a estar. Estuviste en el equipo de Vanderlei como asistente, luego como titular en la segunda temporada de Brasil. ¿Para esta ya tienes listo tu equipo de entrenadores? No, todavía estamos viendo porque depende cada uno, porque mi profesor Rafael Cordero sí va a estar, pero tenemos que ver porque hay muchas cosas, ¿no? Cada uno tiene su gimnasio, tiene sus cosas que hacer, hay peleas de Lioto, hay peleas de Vanderlei, entonces no puedo estar solo ahí, entonces voy a ver, todavía no tengo todo listo con mis entrenadores, pero sí vamos a tener una junta, una reunión para poder decidir esto. Una última pregunta. Caini va por su tercera defensa en fila. Nadie en la historia del peso completo ha podido defender el cinturón 3 veces. ¿Estás listo para parar la racha y dejar que Cain no haga historia? Claro que sí, no es mi objetivo que no haga historia, pero mi objetivo es agarrar el cinturón. No voy a pelear por pelear, yo quiero pelear para ser campeón. Entonces, claro que voy a intentar hacer esto, ¿no? Yo sé que va a ser difícil, pero voy a hacer de todo para evitar esto, claro que sí.